Continuamos ahora con la segunda parte de la clase dedicada a la cuestión del ser. Una introducción a lo que es la tarea o el proyecto de Ser y Tiempo. Primera obra de Heidegger publicada en el año 1927 como exigencia para poder lograr su nombramiento como profesor ordinario. Esta va a ser la obra que le brinde notoriedad definitiva a la fama o renombre que lo antecedía, situándose en la cima o cresta de la ola filosófico-intelectual. Este se trata un texto de una lectura ardua y difícil, con un lenguaje extraño y peculiar, y sin embargo no deja de ser un ensayo de filosofía concreta, un intento de dejar la palabra a las cosas mismas, de que la vida se exprese tal como es. Pero a diferencia de todo vitalismo, de toda filosofía de la vida, la descripción que Heidegger hace de la vida va a estar presidida por una clara intención ontológica. Cuando hablamos de ontología nos referimos al estudio del ser. Esta intención ontológica va a ser la que sujete y limite a la vida, la que va a sujetar y limitar el propósito del escrito. En lugar de que la vida sea el concepto críticamente contrapuesto a ser, más bien el ser va a ser quien dirija la autointerpretación de lo que sea la vida. Dejando esto un poco a un costado, el tema de la vida y el ser, pasemos propiamente hablando a lo que es el proyecto de Ser y Tiempo. Hay que reconocer que Ser y Tiempo tiene un carácter sistemático, si bien no se ocupa con esa misma sistematicidad de la génesis de la cuestión del ser. Es decir, todo lo que hemos desarrollado sobre la formación del pensamiento heideggeriano, que es la antesala de Ser y Tiempo y que es muy importante para comprender la obra, Heidegger no lo aborda en su escrito capital. Pero por suerte nosotros ya hemos abordado esas reflexiones. El proyecto de Ser y Tiempo queda formulado desde el comienzo de la obra, cuando Heidegger afirma que la concreta elaboración de la pregunta por el sentido del ser es el propósito del siguiente tratado. La interpretación del tiempo como horizonte posible de toda comprensión del ser es su meta provisional. Estas palabras, que se sitúan al comienzo de la obra, definen el cometido y los límites que Heidegger impone a su trabajo. Se trata del desarrollo de una pregunta, en definitiva, cuyo resultado es estimado como provisional. Y hay que prestar atención a esto porque la primacía de la pregunta sobre la respuesta y la provisionalidad van a ser dos de los rasgos permanentes del pensamiento heideggeriano, y que además deberán presidir la interpretación que se va a hacer en Ser y Tiempo. En el caso puntual de Ser y Tiempo, ni por su origen ni por su sentido, Ser y Tiempo no constituye una obra acabada, sino que se trata más bien el inicio de un camino. Al comienzo bien definido, pero a lo largo de este escrito veremos que tiene derroteros imprevisibles. De todas maneras, es indudable que Ser y Tiempo tiene el carácter limitado de un ensayo preparatorio. No viene a dar respuestas absolutas, cerradas, sino que viene a abrir. Incluso pareciera ser un camino que se pierde en el bosque o queda truncado por la mitad. Por eso mejor denominarlo como un ensayo preparatorio. En definitiva, lo que se observa es que hay una conciencia creciente de que su pensamiento, el pensamiento de Heidegger, en el fondo, nunca supera el estado de un tanteo. Incluso esta es la condición misma del pensar en la época de indigencia que transitó Heidegger y estamos transitando también nosotros, ¿por qué no? Y quizá esto explique por qué Heidegger subtitula la edición completa de sus escritos con la frase caminos, no obras, como habíamos visto la clase anterior. Porque es un intento, esta primacía de la pregunta, esta provisionalidad, este tanteo, este intento es lo que constituye quizá la esencia del pensar filosófico en los tiempos que corren. Entonces volvamos de nuevo
dejando de lado un poco el pensamiento heideggeriano en general y yendo a su obra Ser y Tiempo en particular, hablemos un poco de su cometido. Se trata de elaborar concretamente una pregunta, de plantearla de tal modo que nosotros podamos tomar conciencia de todo lo que implica su exposición, todo lo que implica, su formulación. Y esto es lo que Heidegger llama la transparencia de una pregunta. El pensamiento no se dispara a la búsqueda de la respuesta posible, sino que se detiene en el propio preguntar. Se detiene en la formulación de la pregunta. Hay que dar un paso previo antes de ir a la respuesta, hay que detenernos en la pregunta y preguntarnos qué significa el hecho mismo de la pregunta, en este caso por el sentido del ser. Este procedimiento nos puede parecer antinatural casi, pero no es nada más que un exponente de la devoción heideggeriana por el preguntar como la forma más pura de pensamiento. Para Heidegger, preguntar es la manera originaria que tiene el pensamiento de recoger los interrogantes de la realidad. De ahí que las preguntas auténticas, de esas preguntas que no son meramente retóricas, sean la máxima forma de respeto a la realidad. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuáles son los elementos involucrados en el hecho de preguntar? En este caso, de la pregunta por el sentido del ser. Si queremos lograr esta transparencia de la pregunta, hay que ver cuáles son los elementos involucrados en el preguntar en general y luego nos detendremos en la pregunta por el sentido del ser en particular. Siempre que se hace una pregunta, se pregunta a alguien algo de algo. Le preguntamos a alguien sobre una cuestión referida a algo. Le pregunto a una persona en la calle dónde queda la estación de la ciudad. Entonces le pregunto a alguien algo dónde queda la ubicación geográfica de otra cosa, de la estación. Todo preguntar al mismo tiempo supone un cierto conocimiento, un cierto trato previo con lo buscado. En este caso, presuponemos que lo que es una estación, presuponemos que tiene que estar cerca, presuponemos que la ciudad en la que estamos tiene una estación de tren por la cual estamos indagando. Esto ocupa ya algún lugar en el contexto teórico o práctico de la vida de los sujetos, sin el que no sería posible dirigir nuestra atención hacia él en forma de pregunta. Este trato previo con lo buscado es necesario que exista, que se dé para poder hacer la pregunta, si no, no sería posible. Porque por lo que es absolutamente desconocido no podemos preguntar. Toda pregunta envuelve entonces una noticia previa de lo preguntado, ¿no? O sea, entendemos lo que es una estación, entendemos que la ciudad tiene una estación, pero no sabemos dónde está. La noticia previa la tenemos, pero no la respuesta que andamos buscando. Esta noticia previa de lo preguntado es lo que la hermenéutica de raigambre heideggeriana o el lenguaje heideggeriano suele llamar la precomprensión, que no es una comprensión acabada, sino más bien unos indicios sobre eso de lo cual tenemos una noticia previa. El preguntar entonces va a implicar 4 cosas. En primer lugar, una precomprensión de lo que estamos buscando. En segundo lugar, aquello de lo que se pregunta, aquello por lo cual se pregunta. En tercer lugar, el tercer elemento es lo que se pregunta, acerca de aquello de que se pregunta. Y en cuarto lugar, aquello a quién se pregunta. Precomprensión, aquello de que se pregunta, lo que se pregunta y aquello a quién se pregunta. Puede ser un poco confuso, pero traslademos esta cuestión a la pregunta por el sentido del ser para ver cómo estos elementos cobran forma. Entonces, cuando hablamos de una precomprensión de lo buscado, este primer elemento, vamos a tener que el significado del ser no es ciertamente algo desconocido para nosotros, porque constantemente lo usamos y lo entendemos, aunque no reparemos especialmente en su sentido.
en su significado. Hay entonces por parte de nosotros una precomprensión del ser que es acrítica, que no está acuñada conceptualmente, pero que está ahí dada en nosotros y que es algo. Es esa precomprensión, esa noticia previa de lo que tenemos del sentido del ser. Efectivamente, en nuestra vida utilizamos la palabra ser por más que no nos detengamos a pensar en su significado. El segundo elemento, aquello de que se pregunta. Aquello de que preguntamos es el ser. Del que, y acá viene el tercer elemento, lo que se pregunta sobre el ser es su sentido. Es decir, buscamos establecer rigurosamente y en un concepto preciso el significado que tiene la palabra ser. Y aquello a quien se pregunta van a ser necesariamente los entes, las cosas que son, porque el ser se dice justamente de aquello que es, de los entes. Ahora bien, dado que todo lo que existe, todo lo que nos rodea es ente, en definitiva, todo esto es, tendremos que ir rastreando uno por uno todos los géneros, todos los tipos de cosas. Hay que quedarnos en una abstracción máxima del concepto del ente. ¿O habrá acaso algún ente que por sus particularidades, por sus características, se encuentre en mejores condiciones que los demás para responder? ¿Hay algún ente puntual en que nos podamos entrar e indagar? Bueno, como es bien sabido, Heidegger va a encontrar la salida de responder afirmativamente a esta última cuestión mediante la unión de los puntos 1 y 4, la precomprensión del ser y a- aquello a quien se pregunta por el sentido del ser. Entonces Heidegger va a decir que la precomprensión del ser no se da en cualquier ente, sino que es un comportamiento específico de un ente especial o particular que somos nosotros, que somos los seres humanos, al que Heidegger denominará Dasein en alemán, ser ahí en castellano o existente humano. Más adelante volveremos sobre ello, ahora nos interesa un poco seguir explicitando la pregunta por el sentido del ser. Como ese comprender preconceptual, esa precomprensión del ser, pertenece a la naturaleza propia del ser humano, investigar la naturaleza del ser humano es a la par exponer esa precomprensión del ser. Porque el ser humano es el único lugar, el único sitio, el único ente en el que se puede determinar el sentido del ser que estamos buscando. Es el único ente que entiende algo así como ser. Entonces, es en el ser humano que tendremos que depositar nuestra atención si estamos buscando el sentido de qué se entiende por ser. Habiendo ya explicitado la pregunta, seguimos un poco más con el proyecto heideggeriano y vemos que el proyecto de investigación de ser y tiempo se dispone de la siguiente manera. Hay un hecho, que es la comprensión del ser, que forma parte esencial del ser humano. Entonces, investigar al ser humano es lo mismo que investigar acerca de la comprensión del ser. O si queremos investigar sobre el ser y cómo lo comprendemos, primeramente habremos que estudiar al ser humano. El análisis de la existencia humana, del Dasein, como lugar del ser, como ese ente en el cual hay una comprensión del ser, va a ser el primer estadio de la investigación, el primer paso que tendremos que dar. Ese análisis del ser humano no es la respuesta a la cuestión del ser, sino que es su elaboración concreta. Es la base desde la que vamos a poder acceder a la fijación del concepto de ser. Va a ser lo que Heidegger llama su horizonte trascendental. Lo que el análisis de ser y tiempo revela, suministra un concepto, que es el concepto de tiempo, que será el suelo desde el que siempre el ser humano entiende el ser y que es el fondo implícito de la precomprensión vulgar. Esa precomprensión previa de lo que es el ser, nosotros la pensamos a partir del tiempo. Y esto ya lo veíamos previamente en Aristóteles o en la filosofía griega, cuando a partir de ello se entiende el ser como presencia constante desde el horizonte de la temporalidad. Entonces, la respuesta a la pregunta por el sentido del ser solo va a estar dada cuando se muestre la articulación, entre tiempo y ser. Pero esta fundamental etapa del proyecto no ha sido cumplida por Heidegger, que la dejó pendiente, la dejó sin realizar bajo el título Tiempo y Ser, que vendría a ser el tercer capítulo de la primera parte del libro. Finalizada esa tarea,
Heidegger preveía una última etapa de revisión y de construcción de la historia de la metafísica, de la filosofía, que si bien no la escribe para Ser y Tiempo, sí lo lleva a cabo en sus escritos posteriores, en las distintas clases, etc. Pero de buenas a primeras hay que entender que Ser y Tiempo queda como un escrito trunco que promete otras partes y divisiones que no han sido escritas y que solamente ha quedado con el estudio o el análisis de las estructuras del existente humano. Centrémonos ahora en los elementos principales que configuran este planteamiento de la cuestión del ser y pasemos inmediatamente a el concepto de ser. Habiendo explicitado la pregunta que guía Ser y Tiempo, esa formulación de la pregunta por el sentido del ser, ¿a qué apunta esa interrogación? ¿A un concepto clásico de ente? ¿Al uso corriente de la palabra ser? ¿A algún otro concepto en la línea de la tradición mística? Lo cierto es que Heidegger en Ser y Tiempo en las primeras páginas dice que aquello de que se pregunta en la pregunta que hay que elaborar es el ser, lo que determina al ente en cuanto ente, aquello en que los entes, como quiera que se los dilucide, son en cada caso ya entendidos. El ser del ente no es el mismo un ente. Ya desde la primera página de la obra, Heidegger contempla las ideas clásicas sobre el ser, por ejemplo, la teoría de la analogía. Y él observa que todas estas teorías clásicas sobre el ser no son más que un conjunto de prejuicios que en vez de allanar el camino, obstruyen el adecuado planteamiento del problema. La pregunta heideggeriana entonces está pensada desde la metafísica clásica, pero señalándola como algo que la metafísica clásica no atiende, sino que la da, en cierto sentido, por supuesto. Entonces, tenemos así la siguiente cita, ya no de Ser y Tiempo, sino de Kant y el problema de la metafísica, que es el segundo libro que publica Heidegger. Dice así esta cita. En la pregunta por lo que es el ente en cuanto tal, se pregunta por aquello que, en general, determina al ente como ente. Llamamos a esto el ser del ente, y a la pregunta que interroga por él, la pregunta que interroga por el ser. Esta investiga aquello que determina al ente como tal. Pero para poder comprender la determinación esencial del ente por el ser, es preciso que el elemento determinante mismo sea suficientemente comprensible. Es menester comprender de antemano el ser como tal y no primariamente el ente en cuanto tal. De este modo, la pregunta Tito on, ¿qué es el ente?, está encerrada esta otra más originaria. ¿Qué significa el ser previamente comprendido en aquella pregunta? Entonces, la metafísica clásica se hace la pregunta del ente en cuanto ente. Se pregunta, ¿qué hace que el ente sea el ente que es? Eso que hace que el ente sea aquello que es el ser del ente. Pero lo que no termina de responder la metafísica es qué es el ser. Responde qué es el ente, pero no da el paso previo atrás de dar una explicación, una explicitación de lo que sea el ser. El ser, ¿posee algún sentido determinado? ¿O es por el contrario una palabra vacía, superflua, que no añade nada, ni tampoco quita nada al ente? ¿Qué sucede con este ser? Bueno, Heidegger reconoce que el ser no es un objeto, no es una cosa, no es un algo, no es un ente. No podemos incluso pensar al ser como un ente, como si se tratase de Dios o de un fundamento del mundo, como un ente último, porque esto sería violentar la naturaleza misma del ser, pensarla como algo que el ser no es. Si tiene sentido alguno la pregunta heideggeriana por el ser, es justamente porque la pregunta de Heidegger se centra en la distinción entre ser y ente.
lo que él llama la diferencia ontológica, que es una diferencia última, constitutiva e insuperable. Para que podamos entender, para que podamos comprender la cuestión del ser, es preciso, por más difícil que sea, no someter al ser a las representaciones de la cosa o del sujeto, sino más bien, y provisionalmente, entender el ser como un horizonte significativo vigente, desde el que toda realidad, todo ente es siempre visto. Lo que apunta acá es que el ser no podemos representarlo a la manera de una cosa, de un ente. Esta es la diferencia ontológica, que el ser y ente no son lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con pensar al ser como una idea, como Dios, como un fundamento del mundo, como el ego cogito cartesiano, como la voluntad del poder. El ser está más allá de todo eso y es lo que posibilita todo eso. Por eso, la propuesta de Rodríguez es entender el ser como un horizonte significativo. Con esto trabajaremos más adelante cuando nos dedicaremos a estudiar el paradigma interpretativo de Thomas Sheehan respecto de cómo leer a Heidegger. Entonces, Heidegger tiende siempre a ver el ser como un significado que es anterior a todas las distinciones que la tradición ha efectuado en la conceptualización de los entes. Así, por ejemplo, resulta inútil que nos preguntemos si el ser del que habla Heidegger tiene el sentido de esencia o de existencia, porque con el ser, Heidegger está apuntando a un horizonte de significado en el que ya se está efectuando la distinción entre esencia y existencia. Por eso justamente se trata de poder despertar la conciencia de que las distinciones metafísicas reposan sobre un ámbito de sentido previo, que es el ámbito del ser, del cual la metafísica no se ocupa. Por eso hay que dar un paso atrás de lo que la metafísica ha dejado impensado. Cuando hablamos de esencia nos referimos a qué es algo, ¿no? Cuando preguntamos qué es esto. Cuando hablamos de existencia hablamos de que algo es, que esto es. En estas dos preguntas, o sea, en la pregunta de qué es de la esencia y en la existencia cuando decimos esto es, está el es, está el ser. Y ya lo estamos presuponiendo, el ser. Lo mismo ocurre cuando hablamos de los sentidos clásicos aristotélicos, al decir de algo que es. Las categorías, el accidente, el acto y la potencia, la verdad. Estamos presuponiendo la noción de ser en todas ellas. La pregunta por el ser busca entonces el significado unitario que domina, que los atraviesa a todos ellos y que, para usar una expresión de Heidegger, habla en ellos y los reúne y los concilia. Este significado de ser, tal como lo venimos planteando, como horizonte significativo, como ámbito de sentido previo, etc., ciertamente tiene un carácter problemático. Por eso estamos interrogando por él y Heidegger también indaga por él. No se trata ni siquiera de afirmar que el sentido del ser sea uno y que sea el dominante, sino que esta unidad que estamos acá pergeñando, que el ser tenga en la variedad de las distinciones ontológicas, es ella misma también un problema. Ya Aristóteles vio que el ser escapa a la lógica de los géneros y de las especies, y que el ser entonces en definitiva no es un concepto generalísimo como ente u objeto, sino más bien un horizonte de sentido. Sea esto lo que fuere y las problemáticas que introduce, vemos que el ser tiene una indeterminación fundamental. Sin embargo, podemos hacer algunas precisiones que nos ayuden a entender el uso heideggeriano, nunca librado de ambigüedad, de lo que es el ser. Sobre el final de la exposición de Heidegger en estas semanas, daremos algunas respuestas a lo que podríamos llamar el ser de acuerdo con Heidegger y cómo opera, pero por ahora no podemos librarnos de las ambigüedades que nacen al momento de presentar al autor. Entonces el ser no significa ni la esencia ni la existencia de la cosa, como veníamos hablando,
sino más bien el hacer que la esencia o la existencia se manifiesten, comparezcan. Este es el sentido que interesa principalmente a Heidegger, y buena parte de su pensamiento, tanto antes como después de Ser y Tiempo, solo puede entenderse como un esfuerzo por pensar el ser como manifestabilidad. El ser es aquello que permite que los entes se manifiesten como esto o como aquello. Es un horizonte de sentido. Es lo que permite que los entes puedan ser interpretados dentro de ciertas coordenadas determinadas. Cuando decimos que una cosa es, ese es expresa también que el ente aparece entonces y solo entonces como siendo esto o lo otro, como teniendo un significado determinado, un sentido determinado. Solo en el lenguaje, en la proposición, en la que algo es algo, se ve lo que una cosa es. De nuevo la idea de que el lenguaje revela lo que algo es. Ese momento de dejar ver, de mostrar algo en lo que es, de apófansis, es constitutivo del es de la cópula del lenguaje. De nuevo la idea de que cuando pensamos en el ser hay que pensarlo como aquello que permite que los entes se manifiesten como esto o aquello, como significando algo determinado. En cualquier caso, el ser es lo pura y simplemente trascendente. No se puede identificar con los rasgos o con las propiedades de los entes. Y acá de nuevo aparece esta característica que estaba presente en la idea de la diferencia ontológica, que el ser expresa siempre un ámbito distinto y previo a todos los entes. Otra aclaración o precisión que podríamos dar frente a esta indeterminación fundamental del ser es que Heidegger habla de los distintos modos de ser de los entes. No que el ser tenga distintos modos, sino que los entes tienen distintos modos de ser. En Ser y Tiempo se reconocen tres, que ahora vamos a mencionar. Pero digamos que, recordando lo que habíamos visto en la primera parte de la clase, el ente es el qué, es lo que aparece, la cosa con todas sus características. Y su ser es el carácter que esa cosa tiene en cuanto aparece en un modo determinado de darse, en un modo determinado de hacer frente. Habíamos dicho que las cosas no se nos aparecen de cualquier manera, sino que dependen de nuestro trato descubridor respecto de ellas. Entonces, el ser hace referencia, cuando decimos el modo de ser de los entes, hace referencia a una modalidad de cómo se dan las cosas. Entonces, los modos de ser de las cosas pueden ser de tres maneras, principalmente para el Heidegger de Ser y Tiempo. Él reconoce que están las cosas que están ahí delante, lo que él denomina con el término alemán Vorhandenheit, que son las cosas meramente para una mirada teorética, una presencia neutra, cosas que están ahí delante nuestro. Otro modo de ser de las cosas tiene que ver con el modo de ser de lo instrumental, de lo que está a la mano para que podamos hacer algo práctico con ellas, que tiene que ver con el modo de ser de lo Zuhandenheit. Y en tercer lugar, hay un tercer modo de ser de las cosas, que es el modo de ser del Dasein, del existente humano, de la existencia, que se caracteriza por el cuidado. El ser humano cuida su propio ser, cuida su vida, y cuidar su vida es preocuparse y hacer algo de ella. De esto trabajaremos más adelante y lo veremos también la próxima clase. Bien, esto para delimitar un poco ese concepto enigmático que Heidegger tiene de ser cuando se pregunta por él. Habría que continuar un poco, entonces, con el hecho de que en el ser humano existe el hecho de la comprensión del ser. Volviendo a la pregunta por el sentido del ser, lo que la legitima como problema y lo que justifica que nos volvamos a plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser, es lo que Heidegger reconoce como el hecho de que existe en el ser humano
una comprensión común y corriente del ser. Este hecho de la precomprensión del ser es un momento estructural de la pregunta misma. Es la dirección previa en la que se mueve la búsqueda de Heidegger. Cuando Heidegger habla de esta precomprensión del ser, de este hecho, se está refiriendo al hecho cotidiano, simple, de que en los más diversos contextos nosotros entendemos siempre lo que es el ser sin dificultad. Como cuando decimos los árboles son verdes, la raqueta es de madera, él es Juan, Dios es, etc. Son todos distintos ejemplos en los que aparece el concepto del ser. Y que además todos nosotros entendemos estos ejemplos. ¿A qué nos referimos cuando pronunciamos estas proposiciones? Aunque no podamos inmediatamente expresar un concepto elaborado de lo que sea el significado de este es, de esta cópula del ser. Esta es justamente la característica fundamental de la comprensión corriente del ser, que hay una falta de precisión, se caracteriza por una vaguedad, pero es la única base de todas las especulaciones sobre el ser. Todas las teorías clásicas, modernas, etc., son interpretaciones de este fenómeno, de esta comprensión o precomprensión del ser. Por encima de todas estas interpretaciones está el fenómeno mismo. Y esa va a ser la propuesta de Heidegger, que nos atengamos al hecho sin precipitar sobre este hecho la conceptualización tradicional, sino que de alguna forma dejemos ser a este hecho de que existe una precomprensión del ser. Y en función de esta precomprensión del ser, luego nos remitamos a la tradición y veamos qué es lo que sucede, qué es lo que ha hecho la tradición con esta precomprensión. Como es obvio, esta decisión que toma Heidegger de dejar ser este hecho de la comprensión del ser y ver qué es lo que sucede con la tradición, si lo ha asumido o no lo ha asumido y qué ha pasado, esta decisión de Heidegger, decíamos, está dirigida por la sospecha de que la metafísica no se hizo cargo de toda la integridad del problema del ser. El replanteamiento de la cuestión del ser exige que no nos dejemos dar acríticamente los conceptos con los que encararemos la comprensión corriente, sino que el enfrentamiento con la tradición ya aparece aquí en el umbral del problema. Tenemos entonces, hemos desarrollado la pregunta por el sentido del ser, hemos mencionado brevemente qué entiende Heidegger por ser, en líneas generales, y además reconocido el hecho de la precomprensión del ser y que va a implicar diferenciarnos o tener que lidiar de forma crítica con la tradición metafísica occidental. Entonces la característica más notoria de la comprensión del ser es su vaguedad. Vaguedad que no significa ausencia de determinación. El hecho mismo de que entendamos el ser en los más diversos contextos indica que el ser tiene uno o unos sentidos determinantes. Pero, al mismo tiempo, la vaguedad es un reflejo de la dificultad intrínseca que está presente, es inherente o que comporta la diferencia ontológica. Esta diferencia de que el ser no es un ente. Y esta diferencia ontológica, la distinción entre ser y ente, ya está presente en la comprensión vulgar del ser. Al insistir demasiado en los problemas del significado de una palabra, en este caso el ser, podría parecer que la comprensión corriente de ser es un puro hecho lingüístico, con lo que en cierto modo se tergiversaría la idea que Heidegger quiere resaltar. Bueno, ¿cuál es esta idea que Heidegger quiere resaltar? Que el ser, esencialmente una palabra, no solo aparece en secuencias lingüísticas, sino que también cuando utilizamos un lápiz para escribir y no estemos pronunciando ninguna frase sobre ese lápiz y estemos pensando en otra cosa que no es el lápiz sin embargo está haciendo lo que es. El lápiz es un lápiz en nuestra mano y está ahí, existe. Todo ello nosotros lo comprendemos cuando tomamos el lápiz en nuestra mano y escribimos. Manejar el lápiz, de alguna forma, es también una comprensión del ser. En este caso, del lápiz, que es un instrumento que está en nuestra mano.
y que vemos que tampoco incluye ninguna enunciación o ninguna proposición, porque nosotros cuando escribimos no decimos estoy escribiendo esto que es. Y sin embargo, presuponemos o precomprendemos el modo de ser del lápiz, que el lápiz es, etc. Incluso el manejo a veces es la forma más adecuada e inmediata de comprensión de las cosas. Muchas veces manejamos distintos instrumentos, vehículos, computadoras, etcétera. Los comprendemos bien en su uso, en su manejo, y cuando se nos pregunta que enseñemos cómo es que funcionan o explicamos su funcionamiento, nos cuesta hacerlo. Bueno, a veces incluso el manejo es una forma más adecuada de comprensión que la explicación teórica, que es lo que solemos asociar a la comprensión. Esta misma consideración que acabamos de hacer se puede extender a otros órdenes de la vida. Pero en realidad lo que Heidegger quiere destacar acá es que la comprensión habitual del ser, la precomprensión del ser, etc., es un fenómeno que va más allá de lo que formulamos en palabras y que recorre la entera praxis humana, la entera vida humana de acción, y no solamente está presente en la enunciación. Por eso Heidegger puede decir que en definitiva, la precomprensión del ser pertenece a toda la constitución esencial del ser humano, de la existencia humana. Antes de toda teoría explícita sobre lo que sea el ser, está enraizada en el ser humano una comprensión del ser, una precomprensión del ser, y esto es un fenómeno esencial. Su papel en la cuestión del ser es decisivo. Esta comprensión del ser también la podemos llamar precomprensión del ser, comprensión preontológica del ser, comprensión vulgar o corriente o habitual del ser, son todos sinónimos. Y cerramos esto de la comprensión del ser apelando a una cita de esta segunda obra de Heidegger, Kant y el problema de la metafísica. Si se pregunta por la posibilidad de comprender una noción como la de ser, este ser no fue inventado ni reducido artificialmente a un problema con el fin de retomar una pregunta de la tradición filosófica. Se pregunta más bien por la posibilidad de comprender algo que todos nosotros, siendo hombres, entendemos constantemente y hemos entendido siempre. La pregunta por el ser, como pregunta por la posibilidad del concepto de ser, surge a su vez de la comprensión preconceptual de ser. Así, la pregunta por la posibilidad del concepto de ser se remite una vez más a una etapa anterior, a la pregunta por la esencia de la comprensión de ser en general. Entonces, acá Heidegger nos dice lo siguiente con esta cita. Estamos indagando por cómo es eso de que el ser humano puede comprender algo así como ser, si este ser no fue inventado ni es un producto artificial de la tradición filosófica. Estamos indagando cómo es posible que el ser humano puede comprender algo que constantemente entendemos, que siempre hemos entendido, pero de una manera implícita, de una forma preconceptual. Se trata ahora de ver cómo es esta comprensión que todos nosotros tenemos del ser en general. ¿Qué es el ser? ¿Cómo es que podemos precomprenderlo? ¿Cuál es su sentido o sus sentidos? Bueno, solo podemos entender lo que es el ser si recurrimos a esta comprensión que tenemos, a esta precomprensión que tenemos. Y hay que poner el acento en el existente humano, en el Dasein. Por eso vamos a nuestro anteúltimo tema de la clase de hoy, que es la primacía de la existencia humana. Pasando así a la primacía de la existencia humana, retomamos lo que veníamos diciendo de el hecho de la comprensión del ser. Esa comprensión es un comportamiento, una conducta, como habíamos dicho, de un ente determinado entre todos los que existen, que es el ser humano. Por eso vemos que hay una cierta primacía del ser humano por sobre lo demás, que viene dada por esta comprensión. El ser humano es el único que pone en palabras o que entiende y que maneja su existencia en medio de algo así como un concepto de ser. En el medio del ser, habita en medio del ser. Esta remisión al ser
no constituyen el ser humano o en el hombre una mera propiedad, un mero agregado, sino que la referencia al ser ocupa en el hombre el centro de su entidad. Y esto lo dice Heidegger al caracterizar al existente humano de la siguiente manera en Ser y Tiempo. Heidegger dice que el ser ahí, el Dasein, es un ente que no se presenta sin más entre otros entes. Está antes bien ónticamente caracterizado porque en su ser le va este ser mismo. A esta constitución de ser le es inherente, pues, tener una relación de ser con su ser. Y esto a su vez quiere decir, el ser ahí se comprende en su ser de modo más o menos expreso. A este ente le es peculiar el serle con su ser y por su ser, abierto éste a él mismo. La comprensión de ser es ella misma una determinación esencial del ser ahí. Lo ónticamente señalado del ser ahí es que es ontológico. Óntico, ontológico, ser ahí, comprensión del ser, relación de ser con el propio ser. Se vuelve todo caótico, vamos a explicarlo en detalle. Se nos dice que el ser ahí es un ente que no se presenta sin más entre otros entes. Acá Heidegger ya está diciendo que el ser humano, el existente humano, el Dasein, no equivale al resto de los entes, sino que va a haber algo que lo destaque, que lo haga diferenciarse. No lo ve esto como algo positivo o negativo, sino simplemente destacando que va a haber una primacía del Dasein porque cuenta con algo que en el resto de lo viviente de los entes por lo menos no podemos verificar, contrastar. Y dice que el ser ahí está antes bien ónticamente caracterizado porque en su ser le va este ser mismo. Ónticamente caracterizado, recordemos que lo óntico hace referencia al ente. Entonces, el ser humano es aquel ente que se caracteriza por tener una constitución de ser que en lo más radical, en lo más propio, en lo más íntimo del ser humano, estamos involucrados con nuestro propio ser. Dice, en su ser le va este ser mismo. Tenemos que ocuparnos de ese ser nuestro, construirlo, velar por él, cuidarlo, etc. A esta constitución de ser le es inherente, pues, tener una relación de ser con su ser. Nosotros tenemos una relación con aquello que nos constituye en nuestro grado más profundo, podríamos decir. Y esto a su vez quiere decir que el ser ahí se comprende en su ser de modo más o menos expreso. Es decir, nosotros nos comprendemos a nosotros mismos más o menos, más explícitamente, menos explícitamente, etc. A este ente le es peculiar el serle con su ser y por su ser, abierto este a él mismo. Estamos abiertos al ser, podemos comprenderlo, podemos conceptualizarlo. Y esta va a ser la tarea que Heidegger va a asumir. La comprensión del ser es ella misma una determinación esencial del ser ahí. La comprensión del ser es algo propio del viviente y existente humano. Lo ónticamente señalado del ser ahí es que es ontológico. Lo propio del ente humano es ese rango, esa primacía ontológica. ¿Por qué primacía ontológica? Porque el ser humano es aquel ente que puede indagarse por el ser. El ser humano es aquel ente que puede hacer ontología. Bien, esta es mi explicación del fragmento que acabamos de leer. Vamos a ver qué nos dice Ramón Rodríguez, con el que estamos exponiendo el pensamiento de Heidegger. Y este texto que acabamos de citar de Ser y Tiempo nos muestra que la caracterización de la vida humana está presidida por la idea de la realización o de la gestación, del constante tener que hacerse a sí misma. Lo decisivo de la vida humana no es su naturaleza, el conjunto de propiedades dadas, sino precisamente el tener que hacerse con esas propiedades, desde esa naturaleza. Lo que tenemos absolutamente dado es la tarea de hacernos a nosotros mismos. De ahí que vivir implique siempre el ocuparse de nuestra propia vida, de nuestro propio ser. Somos un viviente cuyo vivir
no consiste simplemente en transcurrir, sino en tener que hacernos con nuestra vida. Somos un ser que tiene que construirse su propio ser. Todo esto es lo que Heidegger quiere indicar con la expresión puramente formal de que el Dasein o ser ahí está ónticamente caracterizado porque en su ser le va este ser mismo. El irle su ser implica todo esto que acabamos de mencionar. Entonces, cuando Heidegger caracterice al existente humano, Heidegger va a utilizar dos palabras puntuales que van a ser en alemán Dasein y Existenz. Vamos a explicar estos dos conceptos alemanes fundamentales para Heidegger, acercándonos al final de lo que es la exposición de la primacía del existente humano y llegando a la tarea de ontología fundamental, y ahí culminaremos nuestra clase. El Dasein va a ser la palabra que Heidegger utilice para designar o referirse a la existencia humana o al existente humano. En el lenguaje filosófico, así como en el alemán corriente, Dasein significa existencia. Pero Heidegger le va a infundir un rango ontológico primordial al adscribirlo al ser humano, ya que señala que en el ser humano hay una relación única, íntima y de cercanía con el ser. La traducción literal de Dasein en español sería ser ahí. Y esto ya nos dice algo importante acerca de ese carácter ontológico del Dasein. Es decir, el Dasein se trata de un ente que está abierto al ser suyo, al ser de las cosas, al ser en general. Se trata de aquel viviente donde se da la comprensión del ser. Se trata del lugar, por eso ser ahí, se trata del lugar, del ahí, donde hay algo así que llamamos ser. Por eso ser ahí. O como prefieren algunos otros especialistas, el ahí del ser. El ser humano es el ahí del ser, es el lugar, el sitio donde ocurre la comprensión del ser. Vemos que la traducción de Dasein no es para nada sencilla, y cualquiera de las opciones elegidas siempre va a suscitar alguna réplica legítima por parte de cualquier especialista. Por eso resulta cada vez más corriente en el ambiente filosófico contemporáneo, heideggeriano incluso, mantener el vocablo alemán sin traducir. Vamos nosotros a optar por esta opción o utilizaremos de forma equivalente el término existente humano. Entonces, simplemente para destacar algún aspecto más del término Dasein, es que también se lo utiliza para referirse a el yo histórico, es decir, para aludir a la experiencia fáctica de la vida humana, para indicar la situación concreta en la que vive el ser humano en cada caso, o en la que vive en cada caso arrojada la existencia del individuo. El concepto de arrojamiento lo trataremos en nuestra próxima clase. También se utiliza la expresión alemana Dasein para remitirse simplemente al fenómeno de la existencia. En cualquier caso, con el vocablo Dasein se va a aludir siempre al modo de ser propio de la vida humana, al modo en el que la existencia humana vive, habita y reside en el aquí del ser, en la cercanía del ser. El único ente en el cual se da la comprensión del ser, en el que algo así como ser cobra palabra y puede ser entendido. Y el segundo concepto, habíamos dicho, cercano a Dasein, es el de Existenz, existencia. Este otro término que acompaña al término de existente humano, de Dasein, indica justamente la esencia del ser humano, del Dasein, de el ser ahí. Para Heidegger, la esencia del Dasein radica en su existencia. ¿Qué significa esto? Que el modo de ser propio del Dasein, del existente humano, consiste en estar fuera, lo que entendemos por su raíz latina existere, sostenerse fuera también. Estar fuera en el mundo como escenario en el que se desarrollan todas las actividades del existente humano. Con esta terminología queda de manifiesto que el existente humano no puede comprenderse en términos de un yo encapsulado en sí mismo, como el sujeto cartesiano, sino que su ser consiste precisamente en mantenerse abierto hacia el mundo, en relacionarse dinámicamente con las cosas, con las personas, con las situaciones, que de manera constante le salen al encuentro.
Este comercio que el Dasein establece con el mundo y todo lo que hay en él es lo que le permite al Dasein cuidar de su ser, construirlo, velar por él. Al Dasein le va en su ser su propio ser, como habíamos visto antes, tiene una relación de ser con su ser. De modo que el ser del Dasein no es algo estático, algo en reposo, algo fijo, sino que más bien dinámico. Y por qué no también es algo vulnerable, que el existente humano ha de cuidar. Llegando al final de nuestra exposición, lo último que nos queda es hacer hincapié en la noción de la idea de una ontología fundamental. Cuando Heidegger traza cuál es su tarea en Ser y Tiempo, él establece una relación entre lo que es las ciencias positivas, las ontologías regionales y la ontología fundamental. Las ciencias positivas son las ciencias ónticas, son las ciencias que trabajan con los entes, como la biología, la matemática, la literatura. Las ontologías regionales son aquellas disciplinas filosóficas que se encargan de determinar los conceptos fundamentales que son utilizados por esas ciencias positivas. Están más cercanas al ámbito de lo que sería la epistemología. Entonces, como habíamos dicho en nuestra clase anterior, la ontología regional de la matemática se encarga de definir qué son los números para que luego la ciencia óntica de la matemática opere con ellos. La literatura estudia las obras literarias, pero es la ontología regional de la literatura la que determine qué es una obra literaria. Ahora bien, todas las ontologías regionales presuponen una noción de lo que es el ser. Es trabajo de la ontología fundamental dilucidar, reflexionar y explicitar cuál es el sentido de ese ser en general en el que se basan las ontologías regionales. Las ciencias ónticas se basan en las ontologías regionales y a su vez las ontologías regionales se basan en la ontología fundamental. ¿La ontología fundamental se basa en algo más? En realidad no, porque la tarea de la ontología fundamental es dilucidar, explicitar el concepto de ser en general, o el sentido del ser, o sus sentidos, lo que sea. Pero es también parte o momento de la ontología fundamental lo que vamos a llamar a partir de ahora, y desarrollaremos la próxima clase, como la analítica de la existencia o analítica existenciaria. ¿Por qué decimos esto? Porque habíamos dicho, si queremos entender cuál es el sentido del ser, tenemos que estudiar la comprensión del ser que tiene el existente humano. Para estudiar cuál es la comprensión del ser que tiene el existente humano, deberemos llevar a cabo una analítica existenciaria, una analítica del Dasein, una analítica del existente humano. Tenemos que estudiar cuáles son las estructuras presentes en el ser humano que hacen posible algo así como una comprensión del ser. Y esto está a favor de la ontología fundamental. Es de alguna manera el paso previo o requerido por la ontología fundamental para poder dilucidar qué es el ser. Tenemos que ver cuáles son las estructuras del Dasein, del existente humano, que le posibilitan hablar del ser y comprenderlo, para así poder acceder a lo que sea el ser. Entonces, esquemáticamente, y luego lo vamos a trabajar, pero para dejarlo ya plasmado de antemano, algunas características de lo que es esta analítica de la existencia. Hay que entender la analítica de la existencia siempre en términos exclusivamente ontológicos. Su origen, su propósito, su cometido, sus límites van a estar dados por esa pretensión de la ontología fundamental de que la analítica de existencia contribuya a entender lo que es el ser. Esto tiene que quedar en claro, que la analítica existenciaria no apunta a dilucidar el ser del existente humano o cómo es el ser humano o qué papel ocupa el ser humano en el mundo, sino que la analítica existenciaria se pregunta cuáles son las estructuras presentes en el ser humano que hacen posible la comprensión del ser. Lo que está siempre en primer plano es la cuestión del ser y no el ser humano, porque si no caemos en el riesgo de pensar que lo que Heidegger está haciendo es antropología filosófica o antropología o sociología o psicología o estudio del ser humano o de las estructuras lingüísticas, cuando en realidad Heidegger se está preguntando por el sentido del ser
y para ello se ve obligado a ver cómo es este peculiar ente que es el ser humano, que en él es posible algo así como la comprensión de ser. Por eso hay que deslindar la analítica existencial de la psicología, de la antropología, de la biología, de todas las ciencias que tienen por tema el hombre. Incluso hay que distinguir la analítica existencial de lo que es la antropología filosófica. Porque esta analítica de la existencia no tiene por objeto al hombre, como ya dijimos, sino la comprensión del ser. O para decirlo como Heidegger escribe en Kant y el problema de la metafísica, tiene por objeto la analítica existencial, el ser ahí en el hombre. El hecho de que en el hombre tome lugar la comprensión del ser. Suceda, haya algo así como ser en el hombre. El hecho de que el Dasein sea el lugar del ser, que sea el ámbito de la comprensión del ser, como habíamos dicho antes. Y eso, con eso vamos a culminar la clase de hoy. Teniendo en cuenta que, a pesar de que Heidegger hace un pedido muy expreso de entender la analítica existencial de esa manera, las primeras recepciones de Ser y Tiempo se alejaron un poco del cometido original que tenía Heidegger, y por eso tanto Husserl, por ejemplo, como Sartre van a entender Ser y Tiempo como si de un tratado de antropología se tratase. Husserl, viendo que Ser y Tiempo es un retroceso al antropologismo que en teoría la fenomenología había superado, y Sartre, envalentolado por el existencialismo, viendo un valor positivo al nuevo humanismo que él plantea, que está siendo defendido por Heidegger en Ser y Tiempo. Más tardíamente, Heidegger, luego de la quere, del viraje, del giro en su pensamiento que hemos estudiado en la clase anterior, Heidegger va a distanciarse de la analítica existencial prácticamente después de la década del 40. Será un motivo que aparezca cada vez menos. Incluso el término Dasein o existente humano va a ser reemplazado por hombre, por ser humano, mostrando que en realidad el eje de toda la cuestión se cifra a partir de la cuestión del ser y no tanto del ser humano. Eso lo trataremos en un par de clases cuando lleguemos al cambio y al viraje del pensamiento heideggeriano en la década del 30. Lo que sí, la próxima clase estaremos trabajando con la metodología que Heidegger pondrá en juego en Ser y Tiempo, y nos dedicaremos a estudiar la famosa analítica existencial, la estructura del Dasein del existente humano, en el que es posible algo así como la comprensión del ser.